En tu cuerpo flor de fuego tiene paloma, un temblor de primaveras, palomita. Eso pasa también ahora con el barco de petróleo, etcétera, todo el tiempo. La orden del Trump es ley, es la única ley internacional que hay. Y todas las democracias, modelos del mundo, apoyan eso. Toda Europa, en total 50 países apoyaron lo que hizo con el hambre en Venezuela, ¿no? Y no, me parece, ahí tenemos como una... ya, el totalitarismo avanza. Y en todo eso hay que hacer ver que el gran capital está comprando y ha comprado la democracia, ¿no? Todas las instituciones de la democracia están compradas. No son disueltos. Ahí está el parlamento, está eso. Pero es claro que los políticos que se portan bien frente al capital internacional, cuando dejan de tener su puesto, son contratados en las cúpulas de grandes empresas. Y muchas veces son a la vez, un tiempo ministros, otro tiempo ejercen la dirección de la empresa, etc. Y todos los mecanismos de elecciones está entregado a un aparato y el total control de los medios de comunicación es completamente compatible con la libertad de prensa. La libertad de prensa significa que libertad de opinión tienen los dueños de la prensa. Entonces, y eso se ha logrado en un grado que, digamos, los medios de comunicación de gran importancia, todos funcionan en el mismo sentido, ¿no? Ya, y ahí me vino entonces la idea, mira, hay que ver qué es eso. Este totalitarismo del mercado y darle el nombre totalitarismo del mercado. Y yo hablo de totalitarismo del mercado ya de 20 años, ¿no? Con el tiempo de Reagan. Y después cuando leí este autor con su mercado total, yo pensaba, ahí está. Está bien. Revisando un poco el índice del libro, a nosotros nos ha parecido sumamente sugerente y muy interesante el tipo de análisis que usted hace al principio y al final, con el cual cierra toda la reflexión. Que en el primer capítulo, en el segundo capítulo, tiene un título y una temática muy sugerente que dice: el termidor del cristianismo como origen de la ortodoxia cristiana, las raíces del capitalismo y de la modernidad. Sí. Entonces, usted ahí suelta una hipótesis que la anuncia ya en su introducción, en el sentido de que uno de los grandes dramas de la modernidad sería que a cada revolución
siempre le sigue un termidor. Y que en última instancia la versión que nosotros tenemos de una revolución no es del revolucionario, de los sujetos que han promovido la revolución, sino de los termidores, de quienes han traicionado a las revoluciones en nombre de la revolución, ¿no? Y digamos eso habría ido sucediendo durante la modernidad, pero usted rastrea esto desde el principio, digamos, de esta era, por decir, digamos, con el surgimiento del cristianismo. Entonces, ahora que estamos en el siglo XXI, estamos enfrentando otro tipo de procesos de transformación, cambio y revolución. ¿Cuál sería la pertinencia de esta reflexión del termidor para, en parte, cuidarnos, digamos, de la aparición de un nuevo termidor y cómo nos los arreglamos para ir más allá de eso, de ese entrampe? Sí. Los termidores empiezan con el cristianismo. Lo anterior, no hay revoluciones y después termidores. La sociedad no tiene este carácter. Y ahí me viene como punto central. Es la declaración de la igualdad humana que produce conceptos de sociedad utópicos, de esperanza, sin límites, y después la reacción en contra de eso y la destrucción, y los totalitarismos siempre aparecen como eso, ¿no? Como termidor. Y eso me interesó mucho porque yo quería ver lo que está detrás de este surgimiento de la modernidad. Es claramente vinculado con la imposición de la idea de la igualdad humana. Igualdad, hombre-mujer, esclavo-señor, empresario, obrero. ¿No? Son tres grandes desigualdades y que marcan todo, en eso desemboca la modernidad en el siglo XIX, después de la Revolución Francesa. Pero estas tres grandes igualdades son expresados ya en el tiempo del cristianismo. San Pablo en la carta a los Gálatas. Pero no hay ninguna capacidad de praxis. Entonces están ahí y siempre se han también repetido, pero nunca se ha dicho lo que es realmente, ¿no? Pero ahora, después de la Revolución Francesa, está en el aire una praxis en la cual se mueve la sociedad entera. Entonces, de estos tres, se mueven las mujeres, se mueven los esclavos, Haití, se mueven los obreros. Y todo el siglo XIX es marcado con estos tres reclamos de igualdades. Hay otros, no son los únicos, pero y ahí después vino adicional noch el reclamo de la igualdad de culturas. Eso, pero es más bien en el siglo XX. Porque todas estas emancipaciones siguen hoy. Y yo creo van a seguir siempre. No van a terminar. Y eso hace la diferencia de lo que es el concepto de socialismo en el siglo XIX. Ahí hay un cambio definitivo y después ya no hay
este tipo de desigualdad que somete al ser humano sin dignidad, ¿no? No hay. Pero ahora está. Y eso vinculado con una visión que tiene Marx de que una sociedad en la cual el mecanismo clave de la idolatría de la modernidad, que es el mercado y el dinero, una sociedad que funciona sin dinero. ¿No? Eso ha jugado un gran papel en el desarrollo del socialismo del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Ya, eso ahí cayó, era evidente, el socialismo no tomó este rumbo, no era posible, y después el propio socialismo que se había inscrito con este rumbo cayó. Y uno de los pocos que sobrevivieron es el socialismo cubano, que declaró ahora en las discusiones sobre la Constitución que ya no pretenden abolir el dinero. Porque bien, la experiencia es esta, que no se puede y etcétera. Ya, y ahora ahí empecé con el problema de qué pasa con esta igualdad. Yo creo que es de origen judío, no griego. Y los griegos no llegan, excepto unos sofistas, que de repente dicen ya no debe haber ni esclavos. Pero eso nadie lo toma en serio. No es un cambio. Mientras ya desde el comienzo en la tradición judía, donde lo que se llaman esclavos, no son esclavos del tipo de Grecia y Roma. Eso es bien visible cuando la declaración de la esclavitud en el siglo XVII, XVII, XVIII, ¿no? Donde se hace ya la afirmación, la esclavitud de los judíos no es ni seria esclavitud, necesitamos una esclavitud total, ¿no? Es el gran pensador de los derechos humanos inglés, ¿cómo se llama? John Locke. ¿Cómo? John Locke. John Locke. John Locke se ríe de la esclavitud judía. Qué ridículo, ahí le quitan un ojo a un esclavo y después son perseguidos o le cortan un brazo. Eso es esclavitud, ¿no? El pretendido fundador de los derechos humanos dice eso. Ya. Y cuando vienen los totalitarismos, ahí son temidores. Todos declaran que no hay derechos humanos. No, John Locke, evidente, tiene derechos del mercado, tiene propiedad privada, pero propiedad privada no excluye ningún totalitarismo. Después, y después vienen los totalitarismos del siglo XX. Y del tipo de sociedad burguesa, ¿no? Que es vía declaración que no hay derechos humanos, no hay igualdad humana. Y yo hice una vez un libro, pero fue el manuscrito, quedó el manuscrito,
sobre Nietzsche, ¿no? Con el título La rebelión en contra de la dignidad, de la igualdad humana. Eso es Nietzsche, es San Nietzsche de nuestra sociedad, es el santo de nuestra sociedad. ¿Y qué dice eso? Y yo les digo a las mujeres cuando me ven con Nietzsche, yo les digo siempre, Nietzsche dijo, si vas donde la mujer, no olvides el ático. Textualmente. Entonces, por favor, pensemos un poco más lo que es Nietzsche, ¿no? Pero ahí es el ataque a la igualdad. En el fascismo es igualdad, hay que abolir. No hay, entonces viene lo que Nietzsche llama el poder, la voluntad del poder, ¿no? Y la voluntad del poder no tiene límites de leyes, no tiene límites de derechos, todo es sometido al cálculo del poder y el que se impone es de nuevo el hombre nuevo, y él habla ahí del hombre nuevo, es el que se impone. Y deja todo eso que él considera de tradición cristiana y judía, lo deja, este nuevo hombre lo deja de lado, ¿no? Ya, y este totalitarismo sin embargo es del Estado, ¿no? Y ahí, pero está en el centro el problema de la igualdad y las discusiones por estos totalitarismos son discusiones sobre la igualdad y se impone digamos, en el mundo libre, lo que es el mundo libre, esos son los que hoy están aboliendo el propio Estado de Derecho y hasta estas cosas, ¿no? Y estos ahora hacen una nueva visión donde piensan todo a partir del mercado. Eso se llama neoliberalismo, pero no es, el nombre no refleja muy bien eso, pero es el fundador dice, es un error que el ser humano nace con un derecho. El mercado da los derechos y si tiene éxitos en el mercado, entonces tiene derechos de usar estos éxitos y de gozarlos. Ya. Y eso lo mismo era ya, eso es la clave del fascismo italiano, fascismo español y el nazismo alemán, ¿no? Y ahí viene el momento en el cual son derrotados. Entonces de la derrota viene un tiempo realmente de una democratización extraordinaria. Pero es una democratización que tiene un problema. Se humaniza, se da libertad de humanizar para ganar una guerra en contra del socialismo. Es decir, era una estrategia de guerra. Necesitamos mostrar el humanismo del capitalismo. Solamente así podemos derrotar los movimientos de clase desde arriba. Los que hicieron esta política no lo hicieron por esta razón.
pero los que permitieron, los altos clases, eso sí. Entonces, apenas que era claro que la Guerra Fría fue ganado, empezó ahora sistemáticamente la negación de los derechos humanos, de la vida humana, y eso es la declaración de Reagan. Y ahí para mí es algo muy, muy llamativo. Los grandes regímenes que hacen eso, que fueron los nazis, después Reagan, después el Trump de hoy, todos hablan en nombre del apocalipsis y del reino de los 1000 años. Primero 1000 años de los nazis. Cuando empezaron yo tenía 2 años, cuando terminaron los 1000 años tenía 14 años. Después Reagan y después hoy lo vivimos. Entonces, y ahí viene ahora el mercado total. Y ya no es este brillo del fascismo de los años 30, ¿no? Ahí tenía muchos, digamos, mucha pasión. Estos no tienen pasión, tienen una cuenta bancaria, ¿no? Y dominan la cuenta bancaria, ¿no? Y mandan sanciones, etcétera, pero no hay ni una protesta, no hay lo que tenían, sobre todo los fascistas italianos y españoles. En Alemania también era ya bastante más cerca a lo que vivimos hoy, de la pura brutalidad, ¿no? Que al comienzo del nazismo no, pero con la toma de poder en 1933 cambiaron y transformaron en un régimen burocrático totalitario, ¿no? Y ahí entonces era la posibilidad de enfrentar la eliminación de los judíos, ¿no? Y vino Hitler dice muy claramente lo que ya Nietzsche ha dicho: los judíos y los cristianos trajeron la igualdad. Entonces, como el fascismo es en contra de la igualdad, era como muy fácil hacerlo también en contra de los judíos. Y entonces se tenían grandes grupos, porque son minorías, pero significativas, ¿no? En Europa en este tiempo. Entonces se los trató de eliminar. Mientras el neoliberalismo es pura burocracia del dinero, ¿no? Puro régimen del dinero. El poder está en manos de los que tienen el poder económico y que pueden presionar y dirigir lo que pasa en el Estado, y hasta pueden decidir que va a haber Estado total, ¿no? Pero son poderes del mercado que lo hacen. Y ahí un nuevo tipo de idolatría del mercado. El mercado se transforma en Dios, ¿no? Agamben decía: Dios no está muerto, Dios se ha transformado en dinero, ¿no? Eso es diferente del siglo XIX, ¿no? De ahí también el dinero es Dios, pero no en el mismo sentido y no en la misma totalidad. Y ahí entonces en contra de las igualdades. Y hoy
realmente en nuestra discusión la igualdad no juega papel. O es puramente quién tiene el poder y quién no. Y derechos humanos se mantienen en un campo, es en la legitimación de las guerras. Los otros no tienen derechos humanos. Y entonces tenemos ahí una situación especial. Pero por eso yo creo que la persecución de los judíos de parte de los nazis no persigue, de hecho no persigue una minoría, persigue en nombre de una minoría la mayoría. Eliminar para todos. Eso exige eliminar, es decir, eliminar la igualdad para todos, eso significa eliminar de hecho a los judíos. Y eso es muy claramente dicho. Y eso hay que hacerlo de modo eficiente. Sí. Y bueno, y ahí después en Israel es también un estado que aparece. Y es un estado de estos estados, ¿no? Donde el dinero es lo que decide, ¿no? Y el poder económico. Pero yo creo que ya no presenta, hoy no tendría mucho sentido decir la igualdad es un pedido judío, ¿no? Claro. Yo creo que lo es todavía para la mayoría de los judíos, pero la mayoría no vive en Israel. Claro. Pero no tiene sentido hoy. Pero es necesario darse cuenta que eso ha sido. Y que hoy los derechos humanos, en el sentido de estos derechos como fueron fundados a partir de la Revolución Francesa, están completamente vaciados. Y ahora en las discusiones en el seminario, ahí vino esta problemática, ¿no? Varios que expusieron, tú mismo, entonces, era eso, ¿no? Cómo reconstruir derechos humanos, ¿no? Y ahí viene la problemática del sujeto. ¿No? Porque lo que es el desarrollo de este sistema que ha surgido, este desarrollo es ya ha llegado a un punto en el cual choca ahora el mundo, ¿no? Es una parte del mundo que quiere imponerse a todo el mundo, ¿no? No hay ninguna intención ya de aceptar varios poderes que más o menos tengan una posición igual, ¿no? Un poder tiene que imponerse, de eso somos nosotros, ¿no? Ahí aparece ahora el conflicto que aparece a partir de las construcciones totalitarias, siempre, ¿no? Entonces, ahora podríamos decir a partir de esta última reflexión suya de que el termidor encarga el espíritu de quien en nombre de la igualdad está en contra de la igualdad humana. Sí. Es el que promueve y defiende sistemáticamente las desigualdades. Y ahora quien estaría encarnando al no humano como desigual serían los inmigrantes. No, mira, lo que en el momento está ocurriendo en Estados Unidos es la declaración del no derechos humanos, pero total. Las 4 mujeres diputadas el famoso democráticas. Eso es un grotesco. No, es tan extremo, pero eso
la reacción es tan cero, ¿no? Tan bajo, Sí, sí. que uno se nota que la eliminación de los derechos humanos ha sido sumamente seria. Sí, exitoso. Entonces hay que discutirlo ahora. ¿Qué es eso? Y para la izquierda es algo muy importante darse cuenta que sin una espiritualidad de los derechos humanos, de la liberación humana, no hay izquierda posible. Las izquierdas están todas perdidas. No logran, hay siempre algunos que intentan algo diferente, no es homogéneo, ¿no? Pero es esta destrucción de lo humano ha sido tan total que no tienen ni voz, no se les da voz, no siquiera. Y entonces se trata de reformular, y eso era en lo que tú dijiste, llamando, también, ¿no? Yo también. Hay que reconstituir una nueva espiritualidad de lo humano. La manera de argumentarlo clásica no funciona ya. Para ir terminando esta entrevista, profesor Hinckley, esta última reflexión se conectaría con el último capítulo, en el sentido de que Marx, usted hace una reflexión muy sugerente, muy interesante a partir de la cita de Horacio, que usted señala que hasta en alemán lo traducen mal. Es porque Marx cita a Horacio en latín, y lo deja sin traducir. Y la traducción es mala. Sí, empezando con los alemanes. Sí. Y hay que decir, estábamos en esta preciosa cita que hace Marx al final del capítulo 23, sí, respecto del cual usted hace una reflexión tan sugerente en el siguiente sentido. Usted dice, en el capítulo 23 termina el Capital, que la redacción, así como modo sistemático, por decir, y a partir del 24 empieza la parte histórica. Sí. Pero, ¿por qué sería fundamental esta cita? Usted mismo lo dice, ¿no? Porque con esta cita de Horacio, lo que está sugiriendo Marx es que ha escrito el Capital o toda su obra para demostrar de que el capitalismo es sistemáticamente un sistema de dominio, etcétera, etcétera, que se funda en un asesinato, ¿no? Y el asesinato es el asesinato del hermano, en un fratricidio, sí. Y que desde el principio hasta el día de hoy... Para Marx es la suma de todo su pensamiento. Claro. Porque por eso lo pone como última frase del Capital. Porque lo que viene después son capítulos, un capítulo que no tiene que ver con la argumentación directamente, ¿no? Entonces, y que ese asesinato fundante habría seguido permaneciendo hasta el día de hoy como fundamento del desarrollo del capitalismo. Esto es, se habría ido desarrollando de asesinato en asesinato en asesinato, y que ahora la víctima de este fratricidio serían los inmigrantes. Sí. ¿No? Entonces, no hay duda. ¿Cómo vería todo este proceso de el capitalismo como un fratricidio sistemático, pero a su vez que es un fundamento? Pero yo creo que en Marx no es solamente el capitalismo, es toda la civilización hasta ahora. Lo que él tiene en mente, a mi entender, es algo que no expresa. Es el asesinato de Caín y Abel. Pero él no quiere terminar con eso, entonces él quiere un humanismo, no un cristianismo, ¿no? Dios se hizo hombre, no se hizo cristiano, ¿no? Entonces quiere evitar eso y entonces toma esta cita.
La problemática ahí está, es judía. Y eso es algo que yo creo el gran Freud, que yo creo, pero no capta. Y siendo judío él, bueno, él es, claro, es un judaísmo modernizado. ya modernizado, Claro. etc. Pero, y entonces para él, el asesinato clave es el asesinato del padre. El asesinato del padre, no el asesinato del hermano. Y ahí yo tomo eso. Yo creo que la tradición cristiana también, siempre negado por sus termidores, es que el problema es el asesinato del hermano. Y no del padre. El asesinato del padre es una consecuencia. Para poder hacer el asesinato del hermano hay que tener el padre, ¿no? El padre, tú ves eso en los judíos. ¿Quién es el padre para los judíos? Abraham, que no mata a su hijo y no mata a su hijo, es también su hermano, ¿no? Mientras Freud, en su análisis del judaísmo, pone en el lugar del padre el Moisés. Y ese es un padre freudiano, no es abrámico. Yo creo vale la pena discutir, hacer claro eso, para tener referencias espirituales, ¿no? Yo creo que la izquierda necesita referencias de este tipo. y darse cuenta, él no ni cita Horaz correctamente, ¿no? Porque para Horaz los hermanos son los romanos de la guerra civil, no la colonialización de los gálatas, por ejemplo, los germánicos. Eso no es asesinato de hermano, pero para Marx lo es, y ahí uno se da cuenta, él lo interpreta en el sentido del asesinato de Abel por Caín. Porque ahí sí es humano, no es una nación, no es romano con romano es entonces no es de por sí, o es también un asesinato de hermano, pero lo es porque cualquier asesinato es un asesinato de hermano, ¿no? En eso consistiría la universalización de la afirmación que estaría haciendo Marx. Sí. Bueno, estimado profesor, así como habíamos platicado, este libro va a continuar, ¿no? Y de hecho usted ya tiene varios textos que ha ido escribiendo en el transcurso de estos últimos años, cuya temática ahora va a versar en torno de, y el siguiente libro suyo más o menos trataría de este tema, donde usted expondría el Marx que ha ido desarrollando todo este tiempo. ¿Cómo? El Marx que usted ha ido desarrollando todo este tiempo, este último tiempo, ¿no? Y que en parte está girando en torno de este famoso artículo. Bueno, no es un artículo, son unos cuantos párrafos que, digamos que como cuaderno de notas ha ido escribiendo Walter Benjamin, en torno de esta tesis o hipótesis de que el capitalismo es una religión. ¿Por qué no nos, hacia modo de terminar, nos platica de cómo va a continuar su reflexión con esto que últimamente ha estado produciendo? No, yo voy a continuar lo que desarrolla en la presentación de nuestro encuentro ahora, que es la espiritualidad de una liberación.
Y entonces el análisis de la praxis humana como una praxis guiada por una determinada racionalidad. Y esa racionalidad no es medio fin, sino es vida o muerte. Y que dice, yo soy si tú eres. Y no, yo soy si te derroto. Este es Nietzsche. Nietzsche, el más extremo de toda la historia, ha expresado eso. Yo soy si te hago esclavo. Y ahora no, yo soy si tú eres. Si tú eres, yo puedo ser yo, pero si yo soy, tú eres. Es una relación. Y es una relación de sostenimiento. Y entonces la liberación del esclavo tiene que ser a la vez una liberación del esclavista. Y la gente que corre detrás de Trump, esos son esclavistas que no tienen esclavos y que interpretan la liberación de los esclavos como una violación de sus derechos humanos. El esclavista, si es blanco frente a no blancos, tiene el derecho humano de esclavizar a los otros. No, ese tipo de derecho humano está muy frecuente y se mantiene. Y eso en muchas partes todavía existe en la relación hombre-mujer. No está bien. ¿No? Estos asesinatos, suicidios, en términos de feminicidio, me llaman muchísimo la atención, porque son montones, son más que cualquier otro asesinato, suicidio, ¿no? El hombre mata a la mujer y sus hijos y después a sí mismo. Y entonces aclarar, eso es la racionalidad de esta sociedad. Esta sociedad está en este proceso. Matar a todos y después a sí mismos, porque si no es de famoso. El nuevo libro que vamos a hacer con, ¿se acuerda? Los capítulos que van a salir de la antología que tiene que ver con Marx, más lo último que usted ha escrito sobre Marx. Sí. El tema fundamental ahí es el capitalismo como religión. Entonces, ¿el capitalismo como? Religión. Ah, ya. ¿No? Entonces, la pregunta iba en ese sentido, no en el tema que usted va a trabajar de hoy en adelante, sino lo que ya ha escrito sobre su Marx y que va a salir en el siguiente libro. Ya. Ya, ahora sí. Si el capitalismo como religión, ya, ¿quién es el dios del capitalismo? Claro, es el dinero, ¿no? Dinero, también capital, pero dinero como centro. Y si lo vemos hoy, por partir de lo que dice Marx, ¿no? Dice, el ser humano es el ser supremo para el ser humano. Y nuestra sociedad cambia eso en su contrario. El dinero es el ser supremo para el ser humano. Es decir, la función del ser humano es servir al mercado y con eso al dinero. Y eso es una religión, ¿no? Puedes decir también, el ser humano es el ser supremo, para el ser humano es una religión, pero no funciona porque es el ser humano frente al ser humano, ahí no aparecen autoridades, ¿no?
externas, pero ahí en cuanto que se aplica eso al mercado, aparecen estos estas expresiones de el mercado es el ser supremo para el ser humano, ¿no? La canciller alemana actual, ¿no? Angela Merkel. Merkel lo dijo, la democracia tiene que ser funcional al mercado. O sea, si eligen algo que no está en el sentido del mercado, la elección no vale. Como Maduro no funciona, porque no funciona el mercado. No, y eso es mucho, ¿no? La verdadera democracia es el mercado, porque ahí votan todo el tiempo, todo el mundo, mientras las elecciones del mercado son cada 4 años, democráticas, cada 4 años, pero ahí todo el mundo, todo el tiempo se pronuncia su opinión yendo al mercado y comprar eso o eso, ¿no? Entonces, libertad es libertad de escoger, ¿no? Como dice Milton Friedman. Bueno, profesor, le damos muchas gracias por su tiempo. No, bueno. Haber compartido con nosotros su estudio, su casa y este tiempo en el cual compartió algunas de sus reflexiones. Gracias, mucho gusto. En nombre aquí del equipo que nos ha acompañado, especialmente Ernesto, que le damos las gracias, y de todo el equipo de allá de México, los alumnos que siguen su obra en torno del seminario que tenemos del Capital y ahora de Walter Benjamin. Muchas gracias. Me mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano, y sin lástima con grillo por la calle lo arrastraron, sí. La carta dice el motivo que ha cometido Roberto: haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, presa también voy, sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir la carta que en mi patria no hay justicia. Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia, sí. De esta manera pomposa quieren conservar su asiento los de abanico y de frac sin tener merecimiento. Van y vienen de la iglesia y olvidan los mandamientos, sí. La carta que he recibido me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población. Que León es un... Son el público fundamental al cual nos estamos dirigiendo, son puros chavos de la licenciatura y algunos de maestría o doctorado, pero en general jóvenes, digamos entre 18 y 23, 24 años, que están
intuitivamente están en contra del mercado, del consumo. Sí, entran en un cambio. Sí, sí. Se nota eso ya con los de 16, 15, 16 Sí, años. sí, sí. Me parece fantástico. Sí. Porque si ellos no hablan, hablan las piedras. Así es. Porque es esta presión.